Francisco de Asís, que fue el santo que le tocó a Zulma, pero Zulma me pidió a Rosana. Rosana me pidió que lo hiciera por ella y por eso lo voy a hacer. Antes de empezar, quiero leer una oración de San Francisco de Asís que encontré, que es muy bonita, y dice: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensas, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís nació en el 1182. Su mamá se llamaba Pica y su padre se llamaba Pedro Bernal. El papá era muy rico y tenía el almacén de telas más grande de Asís. A Francisco lo nombraron así por el amor que tenía su padre a Francia. Y Francisco le gustaba la música, la fiesta, andar con los amigos. Cuando tenía 20 años, en ese tiempo los pueblos peleaban unos contra los otros. Francisco se fue a pelear contra otro pueblo y lo cogieron preso. Estuvo preso un año y en ese año se puso a meditar. Cuando lo liberaron, se fue para su pueblo y se metió en el ejército. Compró la armadura más cara que había, la más preciosa, el mejor caballo que había, y se iba a ir a pelear con el ejército. Cuando iba en camino, y un hombre muy pobre que iba de camino a pelear también, pero que no tenía ni vestidura, ni caballo, ni armadura, y él se lo quitó todo y se lo regaló y le dio el caballo y todo. Cuando iba regresando, se enfermó y oyó una voz que le dijo: ¿para qué servir al ejército cuando puedes servir al poder más grande que hay? Se fue a su pueblo y había una capillita y se puso a rezar y oyó en la capilla una voz que le decía: Francisco, arregla mi casa que está en ruinas. Él se creía que estaba hablando de la capilla y fue y vendió todo lo que tenía y se lo dio al padre. Después, cuando iba caminando, le encantaba caminar por el campo y se encontró con un leproso y le dio mucho asco. Él le dio un beso y el hombre se curó. Regresó a la capilla y todavía no tenía suficiente dinero para arreglarla. Entonces él fue y cogió uno de los caballos de su papá y fue al almacén y agarró tela y la vendió. Y fue a ver al obispo y le dijo que le iba a dar ese dinero para arreglar la capilla, pero que él quería quedarse y ayudar a arreglarla. El obispo le dijo que se podía quedar a arreglarla, pero que no aceptaba su dinero porque le tenía miedo al padre. Francisco, cuando salía, le dejó el dinero en la ventana. Cuando el padre se enteró, estaba furioso y el obispo le devolvió el dinero. El padre fue y le dijo al obispo que quería desheredar a su hijo. Francisco se había escondido porque le tenía miedo de la paliza que le iba a dar el papá. Pero cuando se enteró que lo quería desheredar, Francisco, para mí que le faltaba un poquito en aquel tiempo, fue a la iglesia y enfrente de su padre se desnudó completamente, le dio toda la ropa, calzoncillo y todo a su papá
y le dijo que hasta ese día él lo había llamado Padre, pero que de ahí en adelante él iba a decir Padre nuestro que estás en los cielos. El obispo le regaló una vestidura de uno de los obreros y le dio un cordón para que se lo amarrara, que con esa vestidura se pasó el resto de su vida, y fue el hábito que tienen hoy los padres franciscanos. Después de eso, San Francisco de Asís se pasaba por los campos alegre, orando, diciéndole a todo el mundo que amaran a Dios. Él fue a Egipto para tratar de convertir a los musulmanes, pero cuando los musulmanes se enteraron de lo que él estaba haciendo, lo botaron y cogió para Italia. Cuando, fue a la Tierra Santa. Cuando llegó, fue a ver a todos los sitios donde había estado Jesucristo.